Muy bien, y vamos a hablar sobre la situación económica del país en este último bloque, en este último sector de Piedra, Papel y Tinta, con dos invitados, economistas ambos. Alberto Bonadona, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Gracias a ti. Y Armando Ortuño, también economista, gracias por acudir a la invitación. No, gracias, Lucía, como siempre. Bueno, el Banco Central ha hecho un anuncio esta semana y ha dicho que la tasa de crecimiento en el país de 4.5 se mantiene este año. Y ha bajado la devaluación, ¿no?, a 3.5, la inflación. ¿Qué es lo negativo de este anuncio desde el punto de vista económico? No, pero es requete positivo, más bien, porque va a haber segundo aguinaldo. ¿Pero no hay nada negativo? Bueno, no, a ver, uno podría pensar... ¿Podría ser que el segundo aguinaldo sea negativo? Bueno, no creo para el bolsillo de la gente que lo recibe, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues te digo, negativo. ¿Para quién trabaja, ¿no? no? ¿Para quién trabaja? Sí. Pero podría ser negativo desde la perspectiva de... Todo parece indicar que efectivamente el 4,5 está siendo empujado, ya sea con un gasto muy grande de parte del Estado, particularmente inversión pública, o aparentemente uno podría decir, bueno, las cifras todavía no han sido bien elaboradas, o por último puede ser hasta cierta manipulación. ¿Por qué? Porque no se ve que haya habido en el curso de este último año, de julio del año pasado a junio de este año, haya habido una actividad económica como la que se presentó en otros momentos. Por ejemplo, ha caído la construcción, no hay las mismas ventas al exterior del gas, o sea, Argentina y el Brasil han cambiado esas condiciones, los precios no han sido en la minería idénticos a otros periodos, y aparentemente la agricultura tampoco nos está presentando ese crecimiento que se mostró antes, aunque de dudoso origen, digamos, porque no se llegó a demostrar efectivamente cómo es que de pronto la agricultura tradicional había crecido en la forma que se presentó el año pasado. Entonces, yo diría, sí positivo porque va a haber el segundo aguinaldo, pero no porque deja muchas preguntas. Y la verdad que de mi parte no encuentro fácilmente las respuestas. ¿Coincides, Armando, o tú crees que hay otros temas que son negativos con este anuncio? Yo creo que hay, bueno, primero que estamos hablando como siempre de proyecciones, ¿no es cierto? Lo que se plantea es una proyección del año que se puede hacer bajo ciertas hipótesis, ¿no es cierto? Lo cierto es que efectivamente el anuncio del Banco Central es mucho más optimista que, por ejemplo, si tomamos como referencia las estimaciones que plantea, por ejemplo, la CEPAL, ¿no es cierto?, que está estimando el crecimiento boliviano en alrededor del 4%. El Banco Mundial también se acerca en cierto sentido a esa estimación. Ninguno nos da menos. Menos, sí. Yo te diría que hay como dos elementos. Evidentemente tienes todo un elemento que tiene que ver con... bueno, la cifra mágica del 4 o 5%, que tiene mucho que ver con el tema del doble aguinaldo. Sí. Y luego tienes, digamos, el otro dato que en general, sí, inclusive en las proyecciones de los organismos internacionales, el 4% sigue siendo un valor relativamente bueno, digamos, considerando el contexto en el que está la economía boliviana. El contexto latinoamericano. Yo sería prudente todavía en las proyecciones de lo que viene en los siguientes meses, porque yo agregaría más allá, digamos, de las suposiciones que uno puede hacer sobre las estimaciones del crecimiento, donde sí yo veo más problemas es en que el contexto de los siguientes 4 meses se pinta muy complicado, ¿no? Es decir, el primer semestre de este año no fue un año, coincido en eso con Alberto, las señales en la región y en Bolivia no han sido buenas, es decir, hemos tenido una contracción en toda la región de las exportaciones, ¿no es cierto? Tenemos un entorno cambiario extremadamente volátil en toda la región, ¿no? Y peor aún ahora en medio de este conflicto cambiario entre los Estados Unidos y China. Y yo diría que esos elementos básicos de contracción de las exportaciones, mayor volatilidad a nivel cambiario, ese contexto, la impresión que uno tiene
es que se van a volver todavía más fuertes en el segundo semestre de este año. Por lo tanto, digamos, sí, yo creo que puede ser una visión optimista del gobierno, pero las condiciones ya de prospectiva del segundo semestre yo las veo complicadas, digamos, para cualquier economía latinoamericana. De hecho, pienso que si la economía boliviana logra sostener el 4% que dice la CEPAL, podríamos considerar que es un desempeño bastante razonable en este contexto. Sí, yo veo que, digamos, más allá de las suposiciones que podemos tener sobre la estadística, yo veo más bien el contexto para adelante bastante complicado para cualquier proyección optimista, digamos, del crecimiento, y más bien creo que nos va a plantear una serie de preguntas para lo que viene después del proceso electoral, justamente, porque da la impresión que estamos entrando a un periodo mucho más volátil y creo mucho más complicado del que incluso hemos vivido en los últimos 2 años. No es positivo que hayamos bajado el porcentaje de inflación a 3.5, cuando en todos los países de la región, más bien la inflación ha ido creciendo. Bueno, es que lo que se muestra, yo creo que son 2 aspectos, hasta 3 tal vez, ¿no? Y es que Bolivia ha vivido y vive todavía una estabilidad extraordinaria en su economía, y se ve en los precios precisamente, ¿no? Y esta estabilidad se ha dado por el tipo de cambio fijo, se ha dado por la bolivianización, y se ha dado porque tenemos, claro, porque mucha gente lo que ve es lo que se ha perdido de reservas, ¿no es cierto? De 15.000 millones estamos en 8.000, y bueno, pero lo que hay que pensar es decir, bueno, pero antes ¿en cuánto teníamos, no? Vivíamos con 1.000, ya ponle 2.000 millones de reservas. Pero en un tiempo relativamente corto eso subió, entonces con 8.000 todavía yo digo tenemos un buen colchón, ¿no es cierto? Ahora, puede durar, puede crecer, sí, si se toman las políticas acertadas, pero al paso que hemos ido más bien tiende eso a disminuir. Y ahí sí la incertidumbre futura, yo diría para el próximo año, o tal vez un poquito más allá, es realmente de terror, si quieres, ¿no? Ahora... ¿Es de terror? Sí, claro, o sea, sí, por supuesto. A ver, imagínate que de pronto estas reservas se vuelven, llegan a un nivel de 4.000, o sea, la mitad de lo que son ahora. ¿Qué significaría? Habría una presión tan grande, por ejemplo, para devaluar. Sí. Habría una gran presión para subir las tasas de interés. La banca se vería con poca liquidez, entonces tendría que subir más la tasa de interés. Esa tasa de interés que pagan los bancos empujaría la inflación. La inflación eliminaría la bolivianización y por lo tanto estaríamos en una situación muy complicada, ¿no? Y la única forma que esto podría mejorarse es si se toman decisiones muy claras para empujar las exportaciones en Bolivia o las fuentes que nos dan más dólares. De otra manera, nuestra economía se derrumba. Entonces, cuando te digo más dólares, es porque lo que está sosteniendo nuestra economía es esa gran cantidad de reservas que mantiene el tipo de cambio fijo y a la vez mantiene esta estabilidad de los precios, mantiene esa estabilidad económica que en general tú puedes compararla con el resto de los países y todos los otros países están pues desmoronándose, tal vez con la excepción de Chile que tiene algunos bemoles, pero no es tan serio, pero no está creciendo como creció en el pasado, lo propio el Perú, pero ahí tienes tú 2 economías interesantes, pero no están creciendo como en algún momento han crecido en el pasado. Pero, de todas formas, Bolivia sí podría hacer algo, y esto va a corresponder tomar decisiones ya o al gobierno que venga, sea el que sea. Y la gran decisión para mantener lo que tenemos como ya un patrimonio boliviano, un patrimonio nacional, que es esta estabilidad, es fortalecer aquello que nos genere mayor ingreso de divisas. ¿Qué es lo que nos genera mayores divisas? Básicamente, hasta ahora, digamos, yo coincido con Alberto en lo siguiente. Yo creo que la economía boliviana ha tenido una característica muy particular en el último quinquenio, que ha resistido, al contrario de otras economías, los vaivenes tan fuertes que ha
que ha sufrido la mayor parte del continente en términos de crecimiento. Argentina, y Venezuela. obviamente todo muy relacionado con la reducción de del precio de las exportaciones de ciertos commodities, ¿no es cierto? Sí. Que ha sido el gran golpe de América Latina desde hace un quinquenio. Pero como dice Alberto, la gran virtud que hubo, digamos, en el modelo económico boliviano fue el haber acumulado un conjunto de reservas suficientes, digamos, para poder encarar políticas contracíclicas y poder encarar en cierto sentido un periodo de vacas flacas. Yo diría que el gran problema que ahora empieza a perfilarse en el horizonte es que, bueno, uno puede aguantar 2 años de vacas flacas, 3 años de vacas flacas, pero estamos entrando ya al 4º o 5º año, dependiendo de cuándo empezó la crisis, en que la región está sufriendo una contracción muy fuerte en exportaciones, en problemas financieros. Entonces, sí hay una pregunta, ¿no es cierto? El colchoncito dura un buen tiempo, pero yo creo que ya ahora estamos frente al desafío de que ya nuestro colchoncito se ha gastado hasta donde más o menos se podía haber gastado. Y yo creo, como Alberto, creo que sí ahora entramos en un periodo más complejo, porque el colchón ya más gastado, ya tenemos que hacer algo para resurcirlo en cierto sentido, ¿no es cierto? O cambiar los resortes. O cambiar algunos resortes, o finalmente tal vez aligerar un poco incluso el peso dentro de ese colchón. Entonces yo creo que los desafíos para la siguiente gestión, yo creo que son enormes, son de 2 tipos, ¿no? Por una parte, como dice Alberto, ciertamente tenemos que encontrar una manera de redinamizar algunas fuentes de dólares. ¿De dónde vienen los dólares? Exportaciones. Exportación de gas, por Todo. ejemplo, Argentina, Sí, a Chile. y hay que ver otras, porque estás en un contexto relativamente complicado en el tema de las exportaciones de gas. Entonces, tal vez ahí hay un tema en el tema eléctrico que se está anunciando, etc. Pero sí hay un tema de una reingeniería probablemente digamos, de la capacidad exportadora del país, pero que tiene que hacerse relativamente rápido, porque no estamos hablando de que podemos esperar 5 años para cambiar la matriz exportadora. Estos resultados tienen que verse el próximo año. Entonces, creo que hay un tema, por eso, litio, o inversiones externas que entren para ese tipo de industrias que nos van a dar también dólares, en fin. Pero ahí creo que hay una necesidad. Y la otra, yo creo que no está de más, está también en pensar un poco ciertos ajustes en el gasto público a partir del próximo año, en búsqueda probablemente de mayor calidad en ciertos temas. Creo que también está parte de la agenda y no hay que taparla, ¿no es cierto? Hay 2 fuentes, ¿no? Conseguir más dólares, pero también hay otra fuente que es optimizar el gasto, ¿no es cierto? Que en buena parte en este quinquenio ha sido un gasto en torno al gasto público, ¿no es cierto? Es lo que ha impulsado la demanda interna. Y yo creo que ahí hay una serie de opciones que probablemente se van a tener que ir tomando también en los próximos meses o el próximo año, en el sentido de ir racionalizando esto. Creo que en la medida que yo soy, digamos, de los que pienso que el entorno es muy desafiante, Bolivia tiene todavía algunos elementos para poder hacer lo que los economistas llamamos un aterrizaje suave, ¿no es cierto?, después de estos periodos, pero sí va a requerir, evidentemente, gran capacidad política, una capacidad de cohesión también del país para poder monitorear y encarar una nueva etapa, ¿no? Digo aterrizaje dulce, suave, porque Sin uno panzazo. puede estar así, boom, y lanzarse un panzazo. Sí. Hay que tratar en lo posible de que podamos ir acomodándonos a este nuevo momento de la economía global más complejo, con calma, para poder luego tomar otra vez vuelo, ¿no? Pero sí, evidentemente, el contexto se pinta complejo. Así de complejo, ¿cuáles serían las salidas? Las salidas. ¿Dónde más podríamos acudir, digamos, para tener mayores Tú, ingresos? Lucía, mencionabas el litio. Sí. Yo la verdad que no veo que sea una salida inmediata el litio, y lo cierto es que, por ejemplo, el acuerdo que hay de producción de baterías de litio está todavía muy adelante con Alemania, se ha hecho Sí. este acuerdo, y en realidad ya no se habla ahora del carbonato de litio como el producto más importante, sino el hidróxido de litio, que sería llevado en cerca de un 85% a Alemania, Sí. para ser transformado en baterías de litio. Exacto. Ahora, No ¿cuándo? haríamos aquí ese No haríamos proceso. aquí. ¿Y cuándo se daría eso? O sea, no se sabe. Eso está adelante. ¿Por qué? Porque Alemania todavía no tiene el proceso para transformar el hidróxido de litio en baterías de litio. Más aún, en este momento, las grandes empresas automotrices de Alemania, bueno, le compran a los países asiáticos, o sea, la China, Corea, qué sé yo, sus baterías de litio, ¿no? Y para seguir impulsando sus autos eléctricos. Pero ahora quieren ellos independizarse de eso, y para eso necesitan el litio boliviano,
pero las baterías todavía no las saben todavía hacer los alemanes. Ahora, ciertamente tienen más posibilidades de avanzar en esto por el gran aparato industrial que tienen, la investigación que pueden tener, etcétera. O sea que la salida del litio yo no la veo algo así como que de inmediato. Y más aún, yo tengo mis serias dudas de que al final llegue a darnos los grandes beneficios que nos gustaría que nos dé. Entonces, cuando tú me preguntas qué deberíamos hacer, yo veo algunos países que han dado grandes saltos y consiguiendo cantidades considerables y bastante, digamos, voluminosas de divisas, es con el turismo. Es decir, tú ves, por ejemplo, hace 5 años, más o menos, Colombia, tenías tú que el turismo estaba por aquí perdido, ¿no? Pero claro, vino el proceso de paz y eso ayudó, pero empieza a crecer el número de turistas que llegan a Colombia, y de estar como en el 5º o 6º lugar, en el lugar de generador de divisas, pasa a un segundo sitio. O sea, desplaza al café. O sea, tú hablas de Colombia, piensas en café. Sí. O como Brasil, digamos, es café. Bueno, pero su primer producto de exportación es petróleo, después viene el turismo y después viene el café. Ahora, Bolivia puede ser eso, pero claro que puede ser. Sí. Donde tú veas en Bolivia hay algo para que un extranjero venga y lo mire. Pero para eso necesitas una inversión tanto estatal como privada, que vaya encaminando todo este proceso, y se puede hacer relativamente rápido. ¿Por qué? Porque también hay una infraestructura privada que ha ido creciendo y ha ido atrayendo al turismo, pero eso se queda hasta por ahí nomás. O sea, hay lugares donde tú vas a ir y vas a preferir quedarte en la intemperie haciendo lo que tengas que hacer, pero no vas a entrar a un baño en algunos lugares. Pero eso para un turista es terrible, y tanto del turismo interno como externo. Pero ¿se puede arreglar? Claro que se puede arreglar. Sí. Es decir, de miles de maneras de lograr hacer. Y fíjate, aún así, el turismo en Bolivia genera, si no me equivoco, son como $400 millones año. Pero eso puede perfectamente multiplicarse por 10. Si se multiplica por 10, tú estaría generando más dinero que el gas en su mejor época. Entonces, la gran pregunta es, ¿y por qué no se ha hecho hasta ahora? Exactamente. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Bueno, yo iba a decirte una mala palabra. Es que somos muy... pero no hay caso, ¿no es cierto?, en televisión. Bueno, pero y en parte es eso. Yo creo que es cuestión de darse cuenta, porque es algo que los privados están empujando. Cualquier extranjero va a venir y va a decir, pero aquí hay mucho que ver. Pero también tenemos que atraer a la gente que va a gastar mucha plata. O sea, no se trata, que sigan viniendo los que vienen, no hay problema. El turismo mochilero únicamente. ¿No? O que sea, digamos, de clase media, ya está. Si no queremos, que sigan viniendo, eso está bien. Pero si no, que vengan de eso para arriba. Ingresos que son personas de ingresos que van a gastar buen dinero, y además, ¿por qué? Porque van a ver las cosas aquí de tal forma, de acuerdo a lo que están dispuestos a gastar. Entonces, ahora eso supone muchas cosas, particularmente en La Paz, que si, por ejemplo, los paros, el ingreso a La Paz y las haces por tierra es verdaderamente un serio problema, pero en toda Bolivia, en el lugar que tú veas, hay algo que puede atraer el turismo de forma que no lo tienes en todas partes, ¿no? Por ejemplo, nos hemos enterado esta semana también, a propósito del gravísimo accidente en camino a Apolo, que los aeropuertos de Apolo, de Ixiamas y de Copacabana no funcionan, ¿no? Entonces, claro, ahí ha habido inversión. Claro, ahí tenemos un tema de infraestructuras, pero al mismo tiempo tal vez también tenemos una oportunidad en temas como el turismo, también por el cambio en infraestructura carretera que ha habido en todo este tiempo, que es una oportunidad también, pero que tiene que ser completado con otros conjuntos de servicios más para hacer. Es muy interesante, sin embargo, lo plantearía como un reto, ¿no? Yo creo que yo no soy tan pesimista en el tema como Alberto, en el tema, por ejemplo, del litio y otros. Sí coincido en que los tiempos de maduración de esos proyectos son tiempos de maduración largos, ¿no es cierto? Probablemente
son proyectos que van a madurar en 3 o 4 años en términos de su capacidad de producción fuerte, digamos, y con niveles de exportación significativos, digamos, para la economía boliviana. Sin embargo, sí yo creo que hay un punto clave en eso, ¿no? Es que sí tenemos también que embarcarnos dentro de un proceso, y en el caso del litio creo que sí es una apuesta interesante, porque estamos ahí en el corazón de un gran cambio industrial y tecnológico a nivel global. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que hasta por niveles de control ambiental, digamos, de adecuación de la industria de carros a las metas de disminución de CO2 y todo eso, en el horizonte más o menos del 2025 al 2030, una buena parte de la industria de automóviles va a tener que cambiar a una matriz eléctrica, ¿no es cierto? Más allá de lo que pasa en Bolivia, ¿no es cierto? Por lo tanto, la oportunidad para Bolivia de entrar a ese proceso sigue siendo muy grande en un sector crítico para el crecimiento global, ¿no es cierto? Claro, ahí la pregunta que nos tendríamos que hacer es si lo que estamos haciendo en nuestra estrategia es la más adecuada para poder engancharnos a ese campo. Pero yo sigo creyendo que ese es un espacio que, más allá de lo que los bolivianos hagamos, va a estar. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con nuestras preferencias, sino tiene que ver con la necesidad global de adecuar toda una parte de la industria global a una nueva matriz, ¿no es cierto? Ahora, claro, el reto para nosotros es cómo entramos. Ahora, si bien eso es de 5 o 6 años, sin embargo, la pregunta que uno puede hacerse es cómo uno puede viabilizar una ruta, un tránsito del país de esos 5 años llegando a ese objetivo. Y ahí yo creo que puede haber opciones, justamente porque un país tiene capacidades de endeudamiento, un país puede acceder a ciertos niveles de crédito. ¿En qué medida? En la medida que tú das un horizonte de capacidad productiva y de capacidad de crecimiento de exportaciones. Por eso creo que el tema del litio no es menor. Yo creo que si Bolivia logra construir, y creo que hay algunos elementos que indican que lo está haciendo, una señal al mundo y a los mercados financieros, por ejemplo, de que tú de aquí a 5 o 6 años puedes tener un rol importante en este gran cambio de la industria, tú puedes también tener ciertas márgenes financieras, crediticias, que te pueden permitir construir el puente hacia ese horizonte. Armando, y un segundo temita más, sí. que yo creo que estamos olvidando. El otro tema, coincido en el tema del turismo, es también trabajar el gran impulso en el tema de la agroindustria, que también es otra apuesta que se ha hecho estos años, y que ahí quizás puede haber una oportunidad, por ejemplo, ahora que China, por ejemplo, le ha cerrado esta semana su mercado a los productos agroindustriales de Estados Unidos. Lo que indica que mala noticia para los agricultores americanos, buena noticia para los agricultores de Sudamérica. Entonces, creo que dentro de esas oportunidades, más otras actividades, puede encontrarse, digamos, los elementos que nos permiten construir ese puente, que va a ser complejo, pero creo que es un puente que tenemos que verlo de manera estratégica, ¿no es cierto? No estamos en desventaja, por ejemplo, en el tema del litio, con Chile, que tiene mucho más litio que nosotros, de mejor calidad, y por otro lado, en el tema de la agroindustria, no tenemos que competir, por ejemplo, con gigantes como Brasil. No, por supuesto, como en todo hay competencia, ¿no es cierto? Y yo diría que, pero sí en el tema del litio tenemos una oportunidad por las reservas que tenemos, ¿no es cierto? Y porque el ritmo de crecimiento de ese mercado va a ser muy grande en los próximos 6, 7, 8 años. Por supuesto, tenemos que adecuar nuestra regulación, nuestros sistemas productivos y todo eso, y probablemente tenemos que tener una política mucho más flexible que la que hemos tenido ahora, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos un horizonte para construir un puente, y en los otros temas es ir acompañando, ¿no es cierto? Creo que en el tema de la agroindustria, por ejemplo, más que ver como una competencia del Brasil, ver en qué medida nuestros complejos agroindustriales se vinculan con la dinámica agroindustrial del sur del Brasil y de Paraguay, incluso a partir de las infraestructuras del nuevo canal que va bajando, y entonces ahí podemos entrar. Pero, por supuesto, es un trabajo enorme, igual que en el tema de turismo, que hay que encarar, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. ¿Sí? Bueno, ¿Querías decir algo? Sí, quiero por decir favor. algo. A mí la verdad, cuando me hablan de la agroindustria, particularmente la soya, se me ponen los pelos de punta porque es un monocultivo terrible, y lo que tenemos que aprovechar para el futuro de Bolivia es la biodiversidad, y lo propio ocurre con la caña de azúcar en el norte de La Paz. O sea, son monocultivos que van en contra de la biodiversidad, donde efectivamente está el futuro de este país. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lucía. Bueno, ya no tenemos más tiempo, y es también nuestro último programa. Llegó el momento de despedirnos, de cerrar este ciclo y de decirles hasta siempre. Que tengan un hermoso
este fin de semana y el resto de todo este tiempo hasta cuando nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias.